Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. ¿Es la policía clase trabajadora? Este es uno de los interrogantes más importantes del movimiento comunista internacional. Y no solo del actual movimiento comunista internacional, sino de la historia del movimiento comunista. Pues a lo largo de la historia del movimiento obrero, del movimiento revolucionario y del movimiento comunista, se han generado muchísimos debates. Y uno de los debates es si la policía forma parte de la clase trabajadora, ya que analizar el carácter de clase de la policía, en este caso concreto, nos lleva a trazar una estrategia y una táctica concreta a esa conclusión. Bien, entonces, si se realizan análisis erróneos, no materialistas, pueden enturbiar la estrategia y táctica de los comunistas. Entonces es sumamente importante analizar las contradicciones de clase, analizar el carácter de clase del Estado y las distintas instituciones de las que consta el Estado. Bien, ya que entendiendo esto podemos llegar a entender en su plenitud el carácter de clase de la policía. Bien, si no se realiza un análisis dialéctico y materialista de las fuerzas de seguridad de la policía, nos puede alejar de la causa revolucionaria, ya que nos llevaría a la conciliación de clases, y eso es contrario a la lucha de clases. Si uno acepta que la policía forma parte de la clase trabajadora y los comunistas siendo los elementos más conscientes de la clase trabajadora, lógicamente debemos velar por los intereses de toda la clase trabajadora. Bien, entonces, esta conclusión nos llevaría a defender a la policía, y no solamente a defender la policía, sino también defender algunas luchas economicistas que han llevado a lo largo de la historia a la policía, como puede ser la constitución de un sindicato de policías, la mejora de condiciones laborales de la policía, la mejora de salarios, etc., etc. Entonces es sumamente importante responder a la pregunta de si la policía pertenece o no a la clase trabajadora. Así que voy a tratar este tema sumamente importante en este vídeo, así que quedaros hasta el final porque os va a gustar. Así que vamos con el vídeo, este Red Planeta. ¡Comenzamos! Bien, para determinar el carácter de clase de la policía, me voy a basar en el marxismo-leninismo, que es realmente la ideología que nos va a permitir llegar a la conclusión de si la policía forma o no forma parte de la clase trabajadora. Bien, porque si anteponemos la subjetividad de uno o el idealismo, podemos decir mil cosas, pero no. Lo que hay que hacer realmente es partir de un análisis materialista, analizar las contradicciones y lo que he dicho antes, analizar sobre todo el carácter de clase del Estado en una situación concreta, en un modo de producción concreto, hoy un Estado capitalista y burgués, y determinar el carácter de clase de la policía. Bien, entonces, lo primero de todo, lo que hay que entender es que todas las sociedades capitalistas y las anteriores sociedades que han existido se dividen en dos grandes clases. Y esta división viene determinada de la existencia de la propiedad privada. Bien, de si uno es dueño de la propiedad privada de los medios de producción o si no es dueño. Y ahí se separan dos grandes clases. Se fragmenta la sociedad en dos clases muy grandes, que son hoy en el capitalismo la burguesía y el proletariado. Bien, entonces lo que hay que entender es que en esta división, ¿cómo podemos colocar a los individuos? Si pertenecen a una clase o pertenecen a otra. Muy sencillo, teniendo en cuenta cuál es la posición de los individuos respecto a la propiedad privada. Esto es, si son dueños de la propiedad privada de los medios de producción o si no son dueños. Y si uno no es dueño de los medios de producción, significa que carece de propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno si no es dueño de los medios de producción? Vender su fuerza de trabajo, que en el capitalismo es una mercancía más, y lo vende a cambio de un salario. Se convierte en un asalariado, en un trabajador asalariado. Bien, entonces eso es lo que le hace formar parte de la clase trabajadora, entre muchas otras cuestiones, pero de manera simple,
viene a ser lo que acabo de decir. Bien, entonces, ¿la policía es dueña de los medios de producción? Por supuesto que no es dueño. La policía no es dueño de la porra, de los escudos, del material que tienen, no es dueño de todo eso. Bien, entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Es que la policía son trabajadores asalariados. Son asalariados. Bien, trabajan para el Estado, pero son asalariados. Venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario para cumplir funciones represivas, ¿de acuerdo? Pero son trabajadores asalariados. Bien, entonces, objetivamente, forman parte de la clase trabajadora. Forman parte. Y muchos me diréis, ¡guau! Lo ha dicho, la policía es clase trabajadora. Shh, tranquilos. Tranquilos. No se puede hacer trampa. Uno no puede quedarse aquí. Porque si analiza de esta manera, sí, se puede llegar a la conclusión de que es clase trabajadora porque carece de los medios de producción y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Lo vuelvo a repetir, trabaja para el Estado, ¿bien? Pero vende su fuerza de trabajo. Entonces, ciñéndonos de manera vaga a esa regla marxista, digámoslo de esa manera, es un trabajador. La policía, sí, los policías son trabajadores, pero vamos más allá, que lo importante es qué función cumplen. Bien, y no solamente eso, ya dedico un vídeo a la aristocracia obrera, y ahí os dije que si bien las sociedades capitalistas se dividen en dos grandes clases, burguesía y clase trabajadora, dentro de esta misma clase existen subgrupos o estratos sociales. Bien, en el caso concreto de la clase trabajadora tenemos la aristocracia obrera, el trabajador y el lumpen proletario. Esos tres estratos sociales forman parte de la clase trabajadora. Pero es muy diferente cada uno de los subgrupos. Y sobre todo, lo que hay que entender es en qué posición están, es decir, muy abajo el lumpen proletario, en la mitad, o más arriba de la clase trabajadora, que puede ser el caso de la aristocracia obrera, cuál es su acercamiento para con la burguesía y cuáles son los lineamientos que tiene la burguesía con ese subgrupo, con la aristocracia obrera, ¿no? Que es de la que más se vale para poder redirigir el movimiento obrero, para poder convertir los sindicatos en correas de transmisión de la burguesía, o para valerse de la policía para reprimir a la clase trabajadora. Entonces, ¿dónde podemos meter a la policía? Dentro de la aristocracia obrera. Bien, objetivamente pertenece a la clase trabajadora, pero pertenece al escalón más alto de la clase trabajadora, a la aristocracia obrera. Bien, pero es que además no solamente eso, no solamente que pertenece a la aristocracia obrera porque está separada de la clase trabajadora, porque le reprime a la clase trabajadora, o porque puede cobrar salarios más altos. Bueno, esto es bastante relativo porque en algunos casos la policía no cobra más que muchos trabajadores, pero, por ejemplo, tiene monopolio de la violencia. Tienen autoridad. Eso les divorcia de la clase trabajadora, les separa de la clase trabajadora, les posiciona en un eslabón más alto. Bien. Pero es que, lo vuelvo a repetir, no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí. Porque hay una función muy importante que cumple la policía. Y es que forma parte de las fuerzas de represión del Estado. Si bien la aristocracia obrera puede usarse a modo caballo de Troya dentro de la clase trabajadora para redirigir el movimiento obrero, como he dicho antes, en los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Llevando la lucha economicista, lucha económica, a derroteros que son soportables para la burguesía, ¿no? La aristocracia obrera, no todos, ojo, cuidado, no todos, no voy a generalizar, luego veréis que no voy a generalizar, pero muchas veces la burguesía se ha valido a la aristocracia obrera para eso. Pero la policía forma parte de las fuerzas de represión del Estado. Hay que entender que el Estado es un aparato de dominación, es una máquina de dominación de una clase sobre otra. Bien, hoy, en el modo de producción capitalista, con un Estado democrático burgués, el Estado democrático burgués reprime a la clase trabajadora. Y si la policía forma parte de las fuerzas de represión del Estado, hoy
forma parte del Estado democrático burgués y de sus fuerzas de represión. Por ende, reprime a la clase trabajadora. Bien, entonces hay que considerarla como una institución represora del Estado. Bien, esto es muy importante porque esto es realmente lo que caracteriza la esencia de la policía. Bien, hoy en el Estado capitalista y burgués. Luego veréis que las cosas cambian cuando estemos hablando de Estado socialista. Pero hoy, en un Estado capitalista y burgués, la policía reprime a la clase trabajadora y eso es lo que caracteriza a la policía, de que son cuerpos de represión. Bien, entonces, si el Estado en el capitalismo es un Estado democrático burgués y la clase dominante es la burguesía, y las fuerzas de represión sirven para dominar a la clase trabajadora, para mantenerla tranquilita, para que no sobresalga, para que no sobrepase los límites capitalistas, ¿qué es lo que hace la burguesía? Vela por los intereses de la burguesía. Perdón, ¿qué es lo que hace la policía? Lo que hace realmente es mantener el derecho de propiedad privada. Mantiene el estado de las cosas capitalistas, burguesas. Es el máximo defensor y valedor de esto. Y además, constando del monopolio de la violencia. Porque forma parte de la institución represora del Estado. ¿Bien? Entonces, esto es sumamente importante porque es lo que caracteriza a la policía. Pero es que, además, ya con Marx y Engels, ya había mucha gente que utilizaba el término, ¿no?, de obreros y campesinos uniformados, intentando dar un carácter proletario a la policía. Hemos visto antes que, ciñéndonos a la definición marxista de clase trabajadora, la policía entra dentro de la clase trabajadora porque vende su fuerza de trabajo. Más pertenece a la aristocracia obrera y concretamente pertenece a las fuerzas de represión del Estado. Y en el capitalismo del Estado democrático burgués. Defiende los intereses de la burguesía. Bien, y entonces, pues, se utilizaban esos términos, obreros y campesinos uniformados. Porque muchos provenían de la clase trabajadora, tenían familias obreras, o si venían del campo, venían de familias campesinas. Pero, lo que hay que tener en cuenta es que aquí no se puede hacer trampa. Porque cuando se utilizaban esos términos de obrero y campesino uniformado, se utilizaban estos términos para describir a los trabajadores que eran reclutados para las guerras de manera obligatoria. No se estaba hablando de la policía. Se estaba hablando de los trabajadores que son mandados a la fuerza a combatir en una guerra que no les interesa ni lo más mínimo. Bien, entonces ahí no se puede hacer trampa. Porque la policía, a diferencia de esta gente que acaban reclutados de manera forzosa, los policías, la gente que entra en los cuerpos policiales, lo hace voluntariamente. No le da no se les ilumina la mente y dicen voy a ser policía. No. Saben perfectamente lo que es ser policía. Saben perfectamente la función que cumple hoy la policía. Saben perfectamente que si tú entras a un cuerpo represivo, vas a reprimir manifestaciones, vas a desahuciar trabajadores y familias trabajadoras, vas a proteger la propiedad privada. Aceptas eso y entras voluntariamente sin que nadie te ponga una pistola en la cabeza y te meta en los cuerpos policiales. Porque no ocurre eso. Entran voluntariamente, pasan exámenes, pasan pruebas para entrar en la policía. Entran voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a priori hay un balance, un análisis de los pros y los contras de entrar a la policía. Y si uno decide entrar a la policía, es que ya tiene esa predisposición de ser el defensor de la propiedad privada. Luego veremos qué se esconde detrás de las típicas consignas de no velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad. Luego veremos qué se esconde detrás de esas consignas. Pero realmente si uno entra voluntariamente se presupone que ya conoce todo esto. Y aún así lo acepta. Y entra voluntariamente. La voluntariedad da un carácter bastante negativo a esa persona que entre en los cuerpos policiales. Porque entiende que son cuerpos de represión. Porque entiende, si viene de familia trabajadora, que algún día tendrá que reprimir en huelgas a trabajadores. Eso es muy importante. Y eso es lo que realmente determina el carácter de la policía, que no simplemente clase trabajadora o aristocracia obrera. No. Es el defensor.
armado de la burguesía. ¿Bien? Entonces vamos un poco, porque esto es lo que yo os estoy contando. Y diréis, Oyer está tirando desde la capa a capa. No, señores, no, si yo no defiendo esa consigna, me parece bastante ultraizquierdista. Porque luego veremos qué es lo que ocurre cuando se cambia el carácter del Estado. O sea, no se puede lanzar una consigna como ACAP, ¿vale? Que no voy a decir lo que significa, la mayoría ya lo sabéis, porque igual me pueden censurar el vídeo. Ya veréis lo que ocurre cuando se cambia el carácter del Estado. Entonces no hay que generalizar. Análisis concreto de la situación concreta, camaradas. Pero vamos a Marx, Engels y Lenin, que es lo importante, porque yo no soy nadie, ¿bien? Pero estos autores sí son una autoridad, ¿no? Y no quiero utilizar una falacia de autoridad, simplemente quiero que os deis cuenta de qué es lo que decían ellos. Porque seguramente más de uno me escribirá, ¡guau! Aquí te has pasado de anarquista, de ultraizquierdista, sé que más de uno me escribirá eso en los comentarios. Bueno, pues ahora vamos un poco con el análisis que hacían Marx, Engels y Lenin, y luego si queréis le llamáis anarquistas y ultraizquierdistas a estas personas. ¿Bien? Así que bueno, para no caer, ¿no? Ni en la absolutización o generalización de la policía, ¿bien? Vamos un poco a ver qué es lo que decían Marx y Engels, ¿bien? Marx y Engels defienden completamente y convergen completamente conmigo al decir que la policía forma parte de los aparatos represivos del Estado. Ahí no hay discusión, ¿bien? Y entienden que el Estado, al ser un aparato de dominación de una clase sobre otra, la policía cumple la función de reprimir a la clase trabajadora, de dominar a la clase trabajadora, porque no es la burguesía armada la que domina a la clase trabajadora, no, se vale de estas fuerzas represoras, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que además Marx y Engels ya desmenuzaron la consigna de velar por la seguridad y el bienestar de la gente. Lo que se esconde detrás de esta frase es realmente velar por la seguridad de la burguesía y proteger el derecho de la propiedad privada de los medios de producción. A grosso modo, mantener el estado actual de las cosas capitalistas y democrático-burguesas o burguesas. Eso es lo que se esconde detrás de la consigna de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que se esconde. Proteger a la burguesía, proteger sus intereses, proteger sus propiedades. Y no superar jamás el marco capitalista. Eso es realmente lo que se esconde. Y Marx y Engels lo aclararon, lo demostraron. Haciendo ver a la gente de que la policía en un estado capitalista va a proteger a la clase dominante. Porque tiene el poder. Y tiene el monopolio de la violencia. Bien. Y además, Marx y Engels van más allá. En el sentido de que también desmontan que la policía persiga la criminalidad o el crimen. No. Marx y Engels deja muy claro de que la policía persigue actitudes criminales, crímenes individualizados. No tanto el crimen o la criminalidad per se. Bien. Se persiguen ciertas manifestaciones delictivas, criminales. Y sobre todo a los grupos más vulnerables de una sociedad. Bien. Clase trabajadora o, como no, el lumpenproletariado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la criminalidad per se o las raíces de esta no se persiguen, porque las raíces del crimen, de la criminalidad, se hunden dentro del Estado democrático burgués, o en lo que hoy se puede llegar a conocer como las cloacas de un Estado. Si miramos el terrorismo de Estado, el terrorismo patronal, el tráfico de drogas, y empezamos a seguir, a tirar hilos, a sacar hilos, llegamos hasta el Estado. Por eso mismo no se lleva a cabo esa persecución del crimen per se, no, y la delincuencia, sino más bien actitudes individualizadas, sobre todo dentro de la clase trabajadora o en el subgrupo que está más abajo, que es el lumpenproletariado, porque es para ellos más fácil. Es mucho más fácil perseguir a un pequeño camello que está traficando con 2 gramos de hachís que el camello al narcotraficante que te está traficando con 3 kilos de cocaína. Para la policía es mucho más fácil. Porque de cara a la galería demuestra que está persiguiendo la droga, que está luchando contra la droga. Pero la realidad es
que hay corrupción, hay soborno. Y la droga entra a los barrios obreros. Y estoy mencionando la droga porque es uno de los problemas más grandes de la clase trabajadora. Pero podemos hablar de muchos otros temas que no son el objeto de este vídeo. Pero muchos que, sobre todo en los países hispanoamericanos, los camaradas nos pueden dar muchísimas lecciones a los españoles de cómo la policía, en muchos casos, hace la vista gorda con todas estas cosas. Y se persigue actitudes criminales individualizadas en vez del crimen per se. Bien, pero vamos más allá. Marx y Engels, bueno, tenéis que leer muchas obras de Marx y Engels para poder llegar a la conclusión que he llegado yo de la opinión que ellos tenían de la policía en el Estado capitalista. Subrayo, en el Estado capitalista. ¿Bien? Pero Lenin es muy conciso, es muy claro, porque existe una cita de Lenin, y lo he sacado del artículo Han olvidado lo principal, que se encuentra en el tomo 32 de 55 tomos de las obras completas de la editorial Progreso. Bien, yo os voy a leer la cita. Os lo voy a poner en pantalla para que podáis leerlo conmigo. Lenin dijo esto: en todas las repúblicas burguesas, aun en las más democráticas, la policía es, con el ejército regular, el instrumento principal para la opresión de las masas. La policía golpea a la gente común en las comisarías, lo mismo en Nueva York que en París o Ginebra, y favorece a los capitalistas porque se la soborna para actuar así, como los Estados Unidos y otros países, o porque cuenta con la protección y la mediación de los ricos, como en Suiza, o por la combinación de ambos, como en Francia. Como la policía está divorciada del pueblo, forma una casta profesional de hombres entrenados en el empleo de la fuerza contra los pobres, hombres que disfrutan de un salario algo más alto y de los privilegios que da la autoridad, sin hablar de las gratificaciones. Es inevitable que, en todas partes, en cada república, por muy democrática que sea, con la burguesía en el poder, constituya siempre el instrumento más leal, el principal apoyo y protector de la burguesía. Conservando la policía, no podrá implantarse ninguna reforma radical a favor de la clase trabajadora. Esto es objetivamente imposible. Lenin no puede ser más claro. Os digo, si queréis llamáis anarquista o ultraizquierdista a Lenin. Pero Lenin lo deja muy claro. Y vamos un poco acerca a sacar conclusiones de lo que ha escrito Lenin. ¿Bien? Yo quiero subrayar algunas cosas. Por ejemplo, es que Lenin dice que la policía forma parte de una casta profesional de hombres entrenados en el empleo de la fuerza. Es una fuerza de represión. Están entrenados y tienen el monopolio de la violencia para reprimir a la clase trabajadora. Bien, y además, Lenin lo deja muy claro para ver a quién defiende, que la policía es el mayor protector y benefactor de los intereses de la clase dominante, de la burguesía. De este modo se ve que la función de la policía vence a la esencia de clase de la policía. Bien, porque la esencia de clase puede ser trabajadora, mas su función entra en contradicción con su esencia. Y esto es lo que hay que tener en claro para no llegar a conclusiones erróneas que nos lleven a enturbiar nuestra estrategia y táctica, o mejor dicho, para dejar con el culo al aire a la clase trabajadora o a los comunistas que tienen que llevar también un trabajo clandestino a cabo. Bien, en la siguiente frase, por ejemplo, Lenin también dice que, bueno, que hombres que disfrutan de un salario algo más alto. Bueno, lo he dicho antes, esto no es siempre del todo cierto, porque a veces la burguesía no paga muy bien a sus fuerzas de represión, a veces se manifiestan, forman sindicatos y demás, ¿no? Pero sí, por ejemplo, esto es innegable, que gozan del privilegio de la autoridad. Son la autoridad, ¿ven? Y les tienes que obedecer, porque se rigen a las leyes, se rigen a la Constitución democrático-burguesa, la misma Constitución que protege el derecho a la propiedad privada. Por ende, lo que hay que sacar de aquí, la conclusión que hay que sacar de aquí, es que protegen el estado de las cosas actual. Es decir, el capitalismo y la democracia burguesa. No van a ir más allá, no lo van a superar, y se rigen a eso, y de ahí no pueden salir. Y si salen, pues serán castigados, pues serán despedidos,
etc, etc. ¿Bien? Pero hay una cosa muy importante que determina sobre todo el carácter de aristocracia obrera de la policía, que es que Lenin lo dice muy claro, está divorciada del pueblo. Efectivamente, ese poder que le otorga la burguesía de ser la autoridad, de ejercer el control, de ejercer represión, esa autoridad que le da la burguesía, porque, lo repito, la burguesía no es la que sale con palos o con escopetas a reprimirnos, son sus fuerzas de represión, que es la policía, y la mayoría puede formar parte de la clase trabajadora. Eso no se discute. Pero su función vence a su esencia. Y ese divorcio que tiene para con la clase trabajadora le hace posicionarse en un puesto más alto, en un subgrupo más alto que la clase trabajadora común. De ahí la esencia de aristocracia obrera de la burguesía. De la policía. Y no solamente que favorece a la burguesía, como puede hacer la aristocracia obrera, como he dicho antes, con trapicheos o con politiqueos o colocando a la aristocracia obrera en puestos de jefes de sindicatos y demás, no, con el uso de la fuerza, dándole autoridad para ejercerlo, ¿no? Y entonces, ahí está que defiende a la burguesía, defiende el mantenimiento del poder burgués, ¿bien? Pero, de este divorcio, algún comunista puede decir, bueno, pues que entonces los comunistas lo que tenemos que hacer es, si la esencia de la policía es que son trabajadores, lo que tenemos que hacer es cortar ese divorcio, conciliarlo, acercarlos. Pero Lenin no saca esa conclusión. O sea, Lenin no dice, si bien la policía está divorciada del pueblo trabajador, lo que hay que hacer es acercarlos, a cortar ese divorcio. No dice eso Lenin. Lenin lo que dice lo deja muy claro y lo vuelvo a leer. Conservando la policía, no podrá implantarse ninguna reforma radical a favor de la clase trabajadora. Punto final. Esto es lo que dice. Luego habla de crear milicias populares. No es lo mismo que la policía en un estado capitalista y burgués. Luego entro con esto, pero tenedlo claro, o sea, que hay gente que defiende acercar a la policía y demás, defenderlo, pero no hagáis pasar esas políticas como comunistas o como marxistas-leninistas. Es vuestra política, punto final. No es una política marxista-leninista. Me atrevería a decir que no es una política ni siquiera revolucionaria. Esto no quita, por ejemplo, de que se quiera hacer agitación y propaganda dentro de los cuerpos de seguridad o incluso dentro del ejército. Eso está muy bien. Yo no lo voy a negar. Hay que hacerlo. A ver, hay gente con conciencia. Hay gente permeable. Claro que sí. Pero no se puede basar la estrategia de los comunistas en una agitación y propaganda pura hacia la policía o hacia los militares. No. Para eso tenemos que constituir nuestras propias redes de autodefensa, que es a lo que voy a ir yo ahora. Pero no se puede caer en eso. ¿De acuerdo? Porque entonces se está dejando de lado el verdadero trabajo revolucionario. Y sobre todo se está dejando de lado el trabajo clandestino. Uno se está limpiando las manos, se está yendo al atajo, a coger un atajo, que es agitación y propaganda, la policía, y bueno, ya se nos acerca alguno. No, porque realmente sin ese trabajo revolucionario y ese acercamiento que se puede llegar a tener, es estéril. Es estéril porque simplemente hay un cambio cuantitativo, no cualitativo. ¿Bien? Y además, tampoco hagáis trampas. Porque me dirán algunos, sí, pero los bolcheviques hicieron agitación y propaganda dentro del ejército. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En 1905, cuando estaba la guerra ruso-japonesa, y de 1914 a 1917, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, y precisamente hacen esa agitación y propaganda dentro del ejército, porque la clase trabajadora ha sido forzada a ir a la guerra. Porque hay mucha gente que no quería ir y tuvo que ser obligado a ir. Por eso mismo hacen agitación y propaganda, no hagáis trampas. Esto es muy importante. Pero ya digo, repito, que a mí no me parece mal que sea agitación y propaganda, mas no podemos basar toda la actividad en eso. Y ahora quiero hablar de dónde nace la percepción comunista para con la policía, de estar a favor de la policía. Bien, ¿has visto cuáles son las actitudes de Marx, Engels y Lenin? Ya las habéis visto. Y repito, si alguno tiene otra opinión, que la tenga. Si cada uno es libre de tener la opinión que le dé la gana, pero que no lo haga pasar por una opinión comunista o marxista-leninista, porque ya veis lo que opinaban los grandes pensadores del comunismo. Bien, entonces, bueno, a ver, hay de todo, ¿de acuerdo? Habrá gente que lo hace de mala fe o porque es quinta columnista.
hay de todo. Pero mucha gente que defiende esta postura lo hace porque usa no un materialismo revolucionario o un materialismo militante, como le llamaba Lenin. Lo que parte es de un materialismo vulgar, mecanicista, automático, mecánico. ¿Bien? De trasplantar fenómenos revolucionarios del pasado a hoy. De aplicar políticas válidas en un proceso revolucionario a hoy, que no estamos en un proceso revolucionario. Es decir, un materialismo mecánico, esquemático, un trasplante de esas medidas a hoy, cuando las situaciones son distintas. O sea, ciertas políticas que pueden ser acertadas en un momento concreto pueden no ser acertadas en un momento distinto. Eso creo que es de cajón, ¿no? Entonces no se puede hacer un trasplante de las cosas. Bien, entonces lo que no se puede hacer es eso. Hacer análisis abstractos y partir del materialismo vulgar o mecanicista para justificar ciertas cosas. Bien, o sea, primeramente lo que se tiene que entender es que el Estado no siempre es lo mismo. El Estado puede ser democrático burgués, pero nosotros defendemos un Estado socialista. Bueno, tampoco defendemos un Estado socialista, entendemos que el Estado socialista tiene que ser temporal, defendemos el comunismo, pero vemos necesario un Estado socialista. Entonces, claro, nosotros, lógicamente, sabemos que un Estado socialista necesita policía, necesita ejército, necesita servicios de inteligencia, de contraespionaje y demás. Y esto no es entrar en ninguna contradicción. Es al contrario, es ser coherente con lo que se está diciendo hasta ahora. Estoy siendo coherente, ¿por qué? Porque la policía, siendo un cuerpo de represión del aparato estatal, si el carácter del aparato estatal es otro, esos cuerpos de represión son necesarios. Bien. ¿Por qué? Porque en un Estado socialista todavía continúa la lucha de clases. La burguesía no es derrotada desplazándola del poder. Tiene capital, está en alianza con el imperialismo. Se resiste a desaparecer. Y para eso tú necesitas los cuerpos de represión. Nosotros, obvio, que tenemos que acabar con la burguesía y luego aplicar la negación de la negación para acabar con las clases. Pero para eso se necesita una policía, para eso se necesita un ejército. Pero en un Estado socialista. Nosotros hoy estamos en un Estado capitalista. Y defender la policía y el ejército hoy es defender a aquellos que nos reprimen y nos van a reprimir. Y a aquellos que no quieren superar el límite del capitalismo y no pueden superarlo. Porque para ello deberían sublevarse. Bien. Por eso mismo los análisis cambian respecto al carácter de clase del Estado. La policía no se la puede defender un Estado capitalista porque es contrarrevolucionaria, es antipopular y antiobrero. Y está a favor de la burguesía. Pero un Estado socialista sí se puede defender porque es una policía popular, creada sobre la base de una guardia roja de milicias populares, es revolucionaria y defenderá a la clase trabajadora. Entonces sí que se puede defender un ejército rojo y una policía popular. Ahí sí. Pero no se pueden hacer trasplantes mecánicos. Es decir, no, porque yo lo he visto muchas veces, no, y lo escribirán en los comentarios. Pero si en la URSS había policía y el ejército, me vas a venir tú diciendo ser comunista, que no estás a favor de la policía. Estoy a favor de la policía hoy, en el capitalismo. Porque protege a la burguesía, porque protege a la clase dominante, porque no quiere superar el estado de las cosas capitalista y democrático burgués. Yo defenderé una policía revolucionaria y popular, un ejército rojo y un Estado socialista. Pero no hoy. Y no se puede utilizar ese mecanicismo, ese materialismo vulgar, porque deja mucho que desear de un marxista-leninista. Y demuestra que no ha entendido realmente el materialismo dialéctico. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta el carácter del Estado. Pero es que además hay que tener una cosa muy clara, que es lo que he dicho antes, y va relacionado con lo de basar toda la actividad comunista en hacer agitación y propaganda en la policía. Lenin, en el texto que os he dicho, después sigue hablando y habla de milicias populares. ¿Bien? Y cuando habla de milicias populares, habla de gérmenes del futuro policía y del ejército del proletariado. ¿Bien? Los que son realmente fuerzas de defensa y de protección de la clase trabajadora. Pero ¿quién nos va a proteger en el capitalismo si no somos nosotros? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quiénes?
Hay que crear redes de autodefensa. Si eso ya se ha demostrado en la historia del movimiento obrero, de que para protegerse de los golpes del capital, los comunistas a la cabeza, y luego la clase trabajadora también, han organizado redes de autodefensa. Y los golpes del capital, cuando se convierten sumamente violentos, es decir, cuando aparecen grupos fascistas, se necesitan esos grupos armados de autodefensa del proletariado. No va a ser la policía. ¿Qué vamos a llamar a la policía porque nos están persiguiendo fascistas? Es algo incongruente. Es algo incongruente. Realmente un comunista tiene que abogar por crear esas redes de autodefensa. Para que no les repriman, para que no les boicoteen los actos. Para que no se realicen desahucios injustos. Para que no haya esas manifestaciones antiobreras. Para todo eso se necesita milicias populares, redes de autodefensa, que son los gérmenes de la futura policía popular y del Ejército Rojo, de la Guardia Roja. Ese es un trabajo revolucionario. Si uno observa el desarrollo histórico, los partidos comunistas crearon sus redes de autodefensa. Que digo que tienen que ser obligatoriamente gérmenes de esa policía popular y de ese Ejército Rojo. Crearon esas milicias populares, ¿bien? Para proteger a la clase trabajadora, porque eran conscientes de que solamente ellos podían protegerse, de que solamente las reformas reales o el ejercer el control de facto en una municipalía o a través de un consejo, lo que fuera, solamente lo podían hacer a través de su fuerza y de su iniciativa. De ahí que la clase trabajadora se acercara al menos a convertirse en una clase en sí y para sí, de crear una organización independiente de la clase trabajadora y no depender de aparatos de represión del Estado. Porque a la mínima que podía, el Estado lo fastidiaba esos consejos, como se pudo ver en Alemania, por ejemplo. Bien, entonces, ese trabajo que se realiza en las milicias populares, los grupos de autodefensa, al acumular saltos, cambios cuantitativos en cantidad, se experimenta un cambio cualitativo. Se pueden llegar a pasar de milicias populares a una Guardia Roja y de una Guardia Roja a un Ejército Rojo. Esos son los pasos a dar para crear una fuerza verdaderamente revolucionaria y proletaria. Y no estar dependiendo de la policía o del ejército en un estado capitalista. Porque nosotros tenemos que quebrar ese estado burgués, no mantenerlo. Porque abogar por la defensa de la policía o por de sus condiciones o de un sindicato de ellos no es minimizar la contradicción capital-trabajo o favorecer el trabajo sobre el capital. Al contrario, es favorecer al capital, porque esta gente son la fuerza de represión del capital. Bien, y además que a nosotros no nos interesa, no son nuestras fuerzas de represión hoy en un estado capitalista la policía, es de la burguesía. Y si hay manifestaciones de la policía a favor del salario, que lo hagan, pero no tenemos que ser los comunistas los que nos pongamos ahí a defender la causa de los policías. Tiene que ser la burguesía la que los pague para que los proteja. No nosotros. Nosotros vamos a proteger a aquellos que no van a dudar en reprimirnos cuando llegue el momento. Porque queremos superar el estado actual de las cosas. Un poco incongruente, ¿no? Bien. Y alguno me preguntará, bueno, ¿y si algún policía muestra interés por la causa revolucionaria y quiere unirse a la causa revolucionaria? Porque sé que más de uno me hablará. En la Segunda República algunos guardias civiles se pasaron al bando republicano. Bueno, que yo sepa, la Segunda República no fue nunca socialista. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de si algún policía responde de manera, quiere pasar a la causa revolucionaria, no vamos a ser nosotros los que le cerremos la puerta. Lógicamente que no. Lógicamente que no. Pero no se puede absolutizar esto tampoco, porque entonces estaría cayendo en la supuesta doctrina militar de Trotsky, en el que, bueno, lo que hizo fue meter oficiales zaristas en el Ejército Rojo porque era necesario profesionalizar el ejército y, de hecho, se profesionalizó. Se dio un carácter, bueno, hubo un problema técnico y se solucionó con técnicos que eran, al fin y al cabo, militares profesionales. Bien, pero no se puede absolutizar eso, porque entonces estaría cayendo en ese esquematismo, en ese trasplante de las cosas cuando no hay un cambio cualitativo, simplemente un cambio cuantitativo. Bien, pero no seremos nosotros los que le cerremos la puerta a esos policías o militares que se acerquen a la causa revolucionaria.
Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Ahí yo lo que recomiendo es vigilancia, disciplina y estudio del marxismo-leninismo. Consiguiendo eso, bueno, se puede tolerar, se puede llegar a tolerar, pero hay que vigilarlos, hay que imponer una vigilancia revolucionaria sobre ellos, porque no sabemos si realmente son topos o quintacolumnistas. Hay que imponer una disciplina revolucionaria distinta a la disciplina que impone la burguesía y deben de asimilar el marxismo-leninismo. Deben de asimilar la filosofía materialista dialéctica. Sin eso, no se puede. Eso tienen que ser las condiciones sine qua non para la policía, para que se acerque a la causa revolucionaria. Porque sin eso nosotros no podemos asegurar nuestra causa revolucionaria. No podemos asegurar de que sean topos. ¿Bien? Y ya, por último, abogar simple y llanamente por basar nuestro trabajo para con la policía en una agitación y propaganda es algo muy simplista. Y se está dejando de lado la constitución de redes de autodefensa que hoy necesita más que nunca la clase trabajadora. La constitución de milicias populares, cuando se agudice la lucha de clases, serán necesarias esas milicias populares. Y trabajar sobre ello para que no solamente haya cambios cuantitativos, sino un cambio cualitativo. Así que, ¿la policía forma parte de la clase trabajadora? Sí, forma parte en término técnico de clase trabajadora. Sí. Pero su esencia de trabajadora no se antepone a su función, que su función es ser las fuerzas de represión del Estado. Y eso es lo que caracteriza a la policía. Y realmente la esencia de clase de la policía es aristocracia obrera. Y, para que quede claro, no solamente aristocracia obrera, sino fuerzas de represión del Estado. En un Estado capitalista democrático burgués, que vela por los intereses de la burguesía, que vela por mantener el derecho de que exista propiedad privada y dueños de esas propiedades privadas. Así que, ¿en un Estado democrático burgués y capitalista hay que defender a la policía? No. ¿En un Estado socialista es necesario policía? Sí. A mí, camaradas, el carácter del Estado, sumamente importante para no caer en el materialismo vulgar y mecanicista. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me hayáis entendido, no me tergiverséis, porque sé que más de uno me tergiversará, y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Gumroad. Y pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y ya por último, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!